Bienvenidos y bienvenidas al webinar titulado Estrategias de Economía Social para la Conservación del Patrimonio Cultural, enmarcado en el proyecto Rurales de Guazocop. Mi nombre es Marta Lozano Molano y hoy les acompañaré en este webinar que se enmarca en el proyecto de Guazocop titulado Rurales, para el desarrollo sostenible del patrimonio cultural y medioambiental de la Sierra de Montánchez y Tamuja, en la provincia de Cáceres, España, y todo ello a través de la economía social y solidaria. Este webinar está financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España. Rurales, con dos S de economía social y solidaria, nace de la convicción de que es posible y necesario promover un desarrollo que sea sostenible, equitativo y respetuoso con el legado cultural y natural de nuestras comunidades rurales. Este proyecto se centra en tres pilares fundamentales: la valorización del patrimonio, el bienestar colectivo y el empoderamiento comunitario a través de la economía social y solidaria. Hoy precisamente hablamos en este webinar de economía social y solidaria para la conservación del patrimonio cultural. La economía social y solidaria es un desarrollo económico ético y con valores que prioriza el bienestar de las personas y el planeta, fomentando el desarrollo sostenible y, por supuesto, la conservación del patrimonio cultural y medioambiental. Las estrategias de economía social y solidaria para la conservación del patrimonio cultural buscan integrar prácticas sostenibles con el objetivo de preservar y valorizar el patrimonio tangible e intangible de una comunidad. Estas estrategias incluyen la creación de cooperativas y de empresas de economía social que promueven, por ejemplo, el turismo cultural o la producción artesanal o la revitalización de espacios históricos. A través de la participación activa de la comunidad local se fomenta el empleo y se generan ingresos que se reinvierten en proyectos de, por ejemplo, restauración o de educación patrimonial, entre otros muchísimos ejemplos. Además, estas iniciativas promueven la identidad cultural y fortalecen el tejido social, garantizando que la conservación del patrimonio sea un proceso inclusivo y beneficioso para todos los miembros de la sociedad. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Dario Marmo, socio y project manager de la cooperativa italiana Lama Impresa Sociale. Bienvenido, Dario. Bienvenido a ustedes, gracias por invitarme y disculpe por mi español que no es perfecto, pero voy a intentar. No, es muy bueno, es muy bueno. Ok, Muchas gracias a ti. Además, por hablar en español, sí que te lo agradecemos. sí, Bueno, pues como te decía, vamos a hablar de las estrategias de la economía social para esa conservación del patrimonio cultural. Con vuestra cooperativa trabajáis mucho en este ámbito. ¿Podrías compartir con nuestra audiencia la misión y la visión de vuestra cooperativa Lama? sí, claro, nosotros como Lama somos una empresa social, lo que significa ser un cuerpo que es mediador, decimos, entre el Estado y el mercado. Entonces decimos que trabajamos para para la cura del interés general, decimos, ¿no? Entonces, imaginando políticas públicas participadas, y también intentando de restituir lo más posible el patrimonio físico y natural a las comunidades, estudiando nuevas lógicas de impacto y también, como somos una cooperativa, también el elemento de crear buen trabajo, trabajo Mm. inclusivo, trabajo para todas y todos, es muy importante. Entonces hay una dimensión exterior donde con quién estamos trabajando, por cuáles objetivos y una dimensión interior, como cómo se vive adentro de la cooperativa. Es que creamos trabajo de calidad y no solo de cantidad, decimos, ¿no? Entonces, la idea en general es de añadir derechos en el sistema como facilitadores, ¿ok? Entonces, nosotros Vale. facilitamos esos procesos de creación, co-creación, inclusión, invención de lo nuevo, decimos, en el social. Muy interesante. Además, con vuestra cooperativa
empleáis diversas estrategias para la conservación del patrimonio cultural con un impacto positivo, tanto en pueblos como en ciudades, ¿no? Porque, bueno, trabajáis en Florencia, pero también en zonas rurales. Una de esas maneras de hacerlo, ¿no? De esas estrategias es a través del desarrollo de proyectos europeos, como por ejemplo Europa Creativa. Un ejemplo de ese trabajo que realizáis es Future Diversities. ¿En qué consiste ese proyecto? Bueno, Future Diversities es, como lo has dicho, es una Europa creativa que involucra 8 pilotos diferentes en Europa y la idea es de activar o reactivar unos luegos con la economía creativa, las industrias creativas y sociales. Entonces, lo que se pasa en el proyecto va a variar muchísimo de piloto a piloto, pero decimos nuestro caso, lo que hacemos son, em, decimos, residencias artísticas por jóvenes artistas italianos y no necesariamente italianos, pero sí, en ese momento italianos, en Ujú. las zonas rurales de Florencia, las montañas de Florencia, ¿no? Al exterior puede ser, no se sabe que Florencia tiene montañas, Sí. el Apennino, y que son zonas que sufren de muchísimos problemas de así dichas áreas internas, en italiano se llaman, ¿no? Mm, Entonces son no solo áreas rurales, sino que áreas rurales aisladas donde sí. especialmente por los jóvenes hay muchísimos límites en términos de oferta de servicios, de posibilidad de trabajo y de renovación cultural. Entonces decimos que trabajar con el arte contemporánea en esos lugares, y no solo en el centro de la ciudad, acá en Florencia, donde Mm, estamos, es muy importante porque no solo va a crear una nueva narración de esos lugares, sino que va directamente a involucrar los jóvenes y también los no jóvenes de esos pueblos rurales, imaginando lo que esos pueblos podrían ser en un medio plazo. ¿Okay? Entonces, superando los límites que están percibidos y autopercibidos en ese momento, ¿no? Y también superar la narración de las áreas abandonadas y todo eso. Lo hacemos con la reactivación y con los usos de espacios y con los usos temporáneos en los espacios. Lo hemos hecho también en ciudad, en Florencia, en otras ciudades, los usos temporáneos, pero puede ser más importantes en las áreas rurales donde los mm. vacíos públicos son muchísimos porque hay el abandono de las zonas. Entonces, Además, eso ese es es un ejemplo, sí. tema sí, 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 además es un tema muy interesante, ¿no? Porque sí que es cierto que si cuando nos enfrentamos a la ruralidad y a esta conservación del patrimonio, es cierto que a medida que te vas alejando de las grandes ciudades o de las ciudades más pequeñas, ¿no? Como puede ser nuestro caso, cuanto más lejos, menos instituciones culturales hay o no son las mismas que te puedes encontrar en una gran ciudad, ¿no? Entonces, toda esa producción artística, crear esos nuevos legados, ¿no? Y esas nuevas tradiciones son fundamentales, ¿no? Para esa conservación y para el patrimonio del mañana también. Sí, exacto, exacto. No, lo comparto totalmente lo que has dicho y desearía también que eso va a crear en el inmediato también nuevas oportunidades económicas, porque claro, hay la reactivación de espacios, hay la reactivación de nuevas narrativas y en el corto plazo hay realmente el hecho que hay actividades que no están allá porque no hay muchísimas instituciones culturales y que llegan en una manera la más co-construida posible, decimos, con los que viven en Sí. esos lugares. Sí. Y precisamente hablando de jóvenes, de esos espacios en desuso o abandonados, estáis trabajando con otras organizaciones europeas, entre las que se incluye WAZOCOP también, Sí. por ejemplo, en la Carta Europea de la Regeneración Urbana liderada por la Juventud Rural en el marco del proyecto Place Out. ¿En qué consiste este proyecto? Y enlazando también con el proyecto anterior, ¿qué papel creéis que tienen las personas jóvenes, la juventud, en esa conservación del patrimonio cultural?
Entonces, sí, gracias. Deciría que lo más importante por la conservación del patrimonio cultural es la participación activa, Mm, porque el patrimonio no es algo estático, es algo dinámico que evolve con las personas que los utilizan, que lo comunican, que lo interpretan, deciría. Como todos sabemos, especialmente en áreas en general en Italia, pero además en áreas rurales, los jóvenes son muy pocos, ¿ok? mm, Comparado con los sí, de 50, 60, 70 años. sí. Entonces, el problema realmente es de apropiación de la cultura y del cultural heritage, ¿no? Decimos, sí, del Del patrimonio patrimonio del cultural. patrimonio cultural por los jóvenes. Y la idea de Place Out pasa además también por la participación política, porque Mm, en muchísimos casos la programación cultural alrededor del patrimonio cultural está liderada por una generación que no es la nuestra y no es la después de nosotros, ¿no? Las de los años 90, decimos, y ujú, los años cero. Y esa falta de apropiación va a crear un riesgo de abandono y de manca de falta de reconocimiento de la valor del patrimonio mm, cultural y social y también de estaticidad, no sé si se dice, pero el riesgo sí, es que prácticamente algo sea como una estatua, está allá, lo conocimos, es el patrimonio y nunca evolve en nuevas interpretaciones, ¿no? mm, Entonces, eso no solo es programación cultural, sino que es también política activa de los jóvenes en las instituciones y participación activa de los jóvenes. Y eso es lo que Place Out intenta de hacer, ¿no? Trabajando con las asociaciones formales e informales de esos territorios para que se involucren en las políticas activas a nivel local y que puedan hacer, como se dice, lobbying a nivel local mm, sobre unos temas. Eso es muy importante y lo que estamos intentando juntos de hacer es de sí, estimular, de habilitar eso, porque eso es también importante. Esas son cosas que ya se pasan a nivel local, solo que puede ser, necesitan de ser reconocidas y habilitadas y los cuerpos intermedios como Lama, pero me imagino también como Guaso, por ejemplo, pueden realmente servir como eh, caja de resonancia, decimos, no sé si se dice en sí. Sí, español, sí, 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 sí. perfecto, ok, caja de resonancia de a otras organizaciones que puede ser son menos estructuradas o más jóvenes, Sí, o eso es, o menos conectadas a la Europa, por ejemplo, eso también es muy importante, ¿no? Que las sí. pequeñas organizaciones local y rural puedan reconocerse con otras de otros lugares de Europa, porque muchísimas veces esos piensan que es algo muy local, algo muy limitado. Al contrario, puede ser eso es un movimiento que tiene que reconocerse en el tiempo y Sí. podemos facilitar este reconocimiento con los proyectos europeos. Sí, la verdad es que los proyectos europeos nos dan una visión, ¿no?, muy interesante, precisamente con Place Out, ¿no?, y esa recuperación de los espacios, las actividades que hemos tenido hace no mucho tiempo en Extremadura, pues precisamente, bueno, nos ha dado la oportunidad de darnos cuenta con tantas personas jóvenes y miembros de instituciones que aunque cada territorio, cada comarca o cada zona tiene sus particularidades, al fin y al cabo los retos que enfrentamos son comunes. Entonces, reunirte, ¿no?, y hacer estrategias conjuntamente a nivel europeo con organizaciones de otros países, pues te da una fortaleza y una visión que al final atrae talento y atrae innovación a tu propio territorio. Así que esa estrategia, que una de vuestras estrategias que realizáis, ¿no?, para esta conservación a través de los proyectos europeos, nos encanta. Gracias. Es mutual, como sabes, es mutual. Sí. Eh, pero lo que decía me ha hecho pensar una cosa, que es el poder que tiene el espacio. O sea, en Place Out, la idea que una asociación pueda reactivar un espacio es importante en sí mismo, sino que el espacio también es una herramienta, decimos, Sí, para activar la participación de otros, ¿ok? Porque va a ser algo físicamente presente, reconocible para todos y todas. sí, Entonces, no es solo por el espacio en sí, sino que el sí, espacio como herramienta para
estimular la participación, ¿no? Eso puede ser, lo puedo añadir porque es un elemento importante que es el focus de Place Out. Además, Sí, Place Out, sin por duda. eso. Sí, efectivamente. Además, una cosa muy interesante también en el ámbito de la conservación del patrimonio, ¿no? Que muchas personas que están interesadas y que empiezan a acercarse, ¿no? A pasar de una manera más activa a esa conservación del patrimonio, que a veces es difícil distinguir, ¿no? Esa recuperación o conservación del patrimonio como un fin, pero que en muchas ocasiones también puede convertirse en un medio para que las personas, las comunidades lo vivan y que cuiden de ese espacio, ¿no? Que no solo haya un por qué lo recuperas, sino un para qué, ¿no? Un propósito que va a hacer que se mantenga vivo y que las generaciones presentes y futuras lo valoricen y lo tengan como suyo y que sea, bueno, que forme parte de la identidad colectiva. Entonces, nos parece que, bueno, que Place Out con el trabajo que estamos haciendo y vamos dando nuestros pasitos en, en eso. Absolutamente, es como la diferencia entre el hardware, o sea, tomo un espacio y lo reconstruyo en parte, lo pongo en seguridad, y el software, o sea, lo que se pasa en ese espacio y cómo va a donar de nuevas significaciones, ¿no? Ah, Efectivamente. sí, 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 absolutamente. Y la verdad es que además no, como nuestras dos cooperativas, ¿no? Lama y Guazo, que somos de economía social, ¿no? Y bueno, aparte de bueno, encontrarnos y tener muchos puntos en común, em, lo que es trabajar y emprender en economía social y solidaria, al fin y al cabo es una cuestión de principios, ¿no? Escoger esa figura jurídica por personas que priorizan lo que son las personas y el planeta. En vuestro caso, ¿de qué manera se manifiestan esos principios de la economía social en el día a día del trabajo? Pues hay muchísimas, es una grande cuestión, grande pregunta. O sea, hay muchísimos modos de responder a esa, pero diría que lo más importante que estamos descubriendo en estos últimos años, nosotros también, es de trabajar pensando al impacto. O sea, muchísimas veces, especialmente en organizaciones de media dimensión, de pequeña dimensión, cada día tiene algo que hacer, ¿no? Mm. Al contrario, muy importante de imaginarse lo que se hace relacionado a un impacto. O sea, no la lógica por la que yo voy a hacer cosas y eso me va a crear algo o que va a contribuir a algo, sino que todos los días empezar pensando al fin último Mm. de mi acción y proyectar, decimos, backward, no tengo la palabra en español, Sí, pero, ok, todas las acciones en relación a eso. sí, Entonces, pensar el impacto antes de las acciones, de los proyectos, es muy sí. importante y es algo que especialmente la economía social, las cooperativas tienen que hacer, porque es el principio que nos distingue también de otras organizaciones. Eso creo que es muy importante. Y la otra, la he dicha hace unos minutos, es la calidad de vida de las que trabajan en la organización y la calidad de las relaciones, la cura al Ujú, interior de la organización y al exterior. Entonces, como somos un cuerpo que sabe curar y tomarse cura ujú. Sí. interiormente, ¿no? Entonces, sería esas dos cosas, el impacto y la cura. Bueno, me parece una buenísima definición, especialmente en las cooperativas de trabajo, que en nuestra experiencia con Guazocop sí que hemos encontrado que una cosa que tenemos muy en común las cooperativas, sobre todo las que trabajamos hacia ese impacto social, es que tenemos nuestro camino, ¿no? Tenemos una visión de lo que queremos conseguir en nuestros territorios o en nuestro ámbito y que precisamente los proyectos, como lo que hemos mencionado, Place Out o Future Diversities, son los que nos ayudan a cumplir con esa visión, ¿no? Que no hacemos los proyectos por hacerlo, sino que todo va enfocado a conseguir ese impacto positivo que queremos generar en nuestras comunidades y en nuestros territorios. Así que tengo que decir que me parece una muy buena definición la parte de, como siempre decimos en Guadalajara, de puertas hacia adentro de la cooperativa y de puertas hacia afuera, ¿no? Lo que haces, pero también las personas que lo hacemos, que tengamos un trabajo decente y que es sostenible
que se piense en nuestro beneficio en cuanto a los derechos del trabajo y demás, y que, bueno, que sea sobre todo sostenible en el tiempo, que podamos seguir trabajando en lo que más nos gusta todo el tiempo posible, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos fenomenal. Y bueno, tú que tienes tanta experiencia en economía social y sobre todo siendo un experto en regeneración urbana, que nos has contado un poquito, ¿qué consejos le ofrecerías a otras personas que desean impulsar ese desarrollo sostenible del patrimonio cultural aquí en la zona de Sierra de Montánchez y Tamuja a través precisamente de la economía social? Bueno, un consejo muy práctico es de estudiar, de mirar al concepto de los ingleses lo llaman civic asset, ¿ok? Entonces es Mm, bien cívico, pero no es sí, exactamente la traducción. O sea, ¿cuáles son los lugares, las infraestructuras en la que hay un valores que está reconocido para muchas partes, ¿ok? vale. Porque eso es muy importante, o sea, claro, se pueden mapear lugares, se pueden mapear relaciones, asociaciones, se pueden mapear muchísimas cosas, pero después del mapeo, ¿cómo se mesura, cómo se comprende dónde está el valor reconocido? Porque Mm, eso podría ser una leva de dónde empezar un trabajo que es impact oriented, que intenta de sí. tener un impacto, ¿no? Entonces, los assets cívicos, decimos, es un concepto, esa también una herramienta Ujú, por pensar, para pensar, decimos, vale. que es muy, muy útil si están trabajando, ¿no? En el desarrollo sostenible relatado al patrimonio cultural. Eso Entonces, es. hay muchísimas infraestructuras también naturales, por ejemplo, ¿no? En las áreas Sí. rurales que son muy importantes por ejemplo, servicio de ecosistema o por la mitigación del impacto ambiental del clima, por ejemplo, ¿no? Que está Sí. cambiando. O Mm, sea, en muchísimos casos, lo que es importante ya está reconocido por los demás, solo es de darle prioridad, comprender lo que es vale. prioritario por el medio ambiente y por la cultura localmente. Y normalmente eso con una explotación y con muchísimas discusiones es algo que sale afuera, se entiende muy, muy Sí. fácil, pero tienes que buscarlo, decimos. Sí, el Vale, o civic sea que asset. como recomendación sería esa, bueno, adentrarse en el concepto de los civic assets, ¿no? Esos Sí. bienes civiles de la sociedad y adentrarse también un poco también con esas discusiones, ¿no? Conversando para sacar todos esos valores reconocidos, ¿no? Por la comunidad que a veces, bueno, a veces no está en una investigación bibliográfica, digamos, ¿no? Que está en las personas y que necesitas esas discusiones precisamente para que salgan a la luz. Pues muy buenos consejos. Muchas gracias. Tomamos nota de todos esos consejos y de todo lo que has dicho a lo largo de la entrevista y te agradecemos enormemente que hayas compartido tanta información muy valiosa con la audiencia de Rurales. Muchísimas gracias, Dario. Muchas gracias. Evidentemente me encuentran en el sitio de Lama por cada contacto directo o cosas que quieren saber más de lo que hacemos acá. Estoy disponible, evidentemente. Ah, Muchas estupendo. gracias. Dinos tu página web, así quien O nos vea sea, puede. Agencia Lama, escribido, si escribe Lama Empresa Social, salimos Sale. nosotros, Sí, decimos, sale. y un montón de animales que son los llamas, va a través. Eso sois vosotros, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, gracias. Llegamos al final de este webinar titulado Estrategias de Economía Social para la Conservación del Patrimonio Cultural enmarcado en el proyecto Rurales de Guazocop, en el que hemos tenido la posibilidad de charlar con Dario Marmo de Lama Empresas Sociales sobre proyectos europeos para la conservación del patrimonio cultural, principios de la economía social y solidaria y estrategias para el desarrollo sostenible del patrimonio cultural en la comarca cacereña de Sierra de Montánchez y Tamuja.
Para acceder a más contenidos relacionados con la materia, visiten la web del proyecto Rurales, de Economía Social y Solidaria.org. Mi nombre es Marta Lozano Molano y ha sido un placer acompañarles hoy. Hasta la próxima.